el fin de semana, y esto ha dado vuelta, ha sido viral, han estado circulando imágenes algo sensitivas porque obviamente yo soy de la opinión que la vida privada de cada quien es privada y obviamente todo tema que tenga que ver, todo el tema que tenga que ver con la sexualidad es también privado. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, a ver, ¿qué significa o cómo se interpreta esto de tener sexo en público? ¿Es un morbo o se le conoce como filia? Y aquí quiero que nos explique porque mucha gente ha dicho, pero bueno, es que son adultos, que el Ministerio Público va a investigar. Eso debería atenderse en un juez de paz. Hay que ver el código administrativo en ese aspecto, porque sabemos que cuando hemos visto situaciones de esa índole de personas, vamos a decirlo así, masturbándose en un carro en la vía pública, lo que se ha hecho es que se les llevaba en ese entonces cuando existían las corregidurías. Pero aquí estamos hablando que es un video donde vemos un concierto de hombres, no vemos un hombre, sino vemos varios hombres en esta dinámica de realizándose entre ellos sexo oral. Y uno se pregunta, caramba, en un local, en un centro comercial, voy a obviar el nombre, un centro comercial X, donde se dio esto y donde evidentemente alguien los estaba grabando. Y uno se pregunta, caramba, pero ¿en qué mundo estamos? ¿Esto qué es? Por eso le pregunto, ¿es morbo, es filia? Y empecemos por definir qué es la filia. Sí. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, saludos. Este tema es muy importante porque la educación sexual es lo más importante que debemos tener hoy en día, sobre todo para nuestros jóvenes. Voy a empezar diciendo algo que tal vez cueste un poquito, o sea, un shock, pero este tipo de situaciones no son nuevas. Vienen con el ser humano desde la época, vamos a irnos más atrás como los romanos, pero cuidado que más Sí. atrás. Es parte de la idiosincrasia del ser humano la sexualidad, el deseo y el impulso sexual. Sin embargo, a través del desarrollo de la sociedad, de la cultura, del aprendizaje, de muchas cosas, nos hemos tomado el trabajo de que lo íntimo sexual sea privado o se mantenga dentro de un ámbito lo más privado posible, donde yo con la otra persona o con las personas sea algo que ocurre entre nos y no haya terceros afectados. En esta situación sí puede haber terceros afectados porque es un baño público, un lugar donde puede entrar cualquier persona, incluyendo, pues como a la gente le preocupa, incluyendo niños. Entonces sí es una situación que requiere un poquito de atención. Y sí, Edna, sí hay algo de morbo porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad todavía no hablamos de la sexualidad como por ejemplo tú lo acabas de hacer, acabas de describir la situación de una manera tranquila, de una manera sana para hacer de este programa algo elevado Docencia, sobre la docencia, claro. sobre la educación sexual. Pero en el ámbito común y corriente de nuestra sociedad es morbo. De hecho, eso se subió a las redes por morbo. No se Sí, sube por otra cosa, sino por morbo. Y por supuesto que entonces surge todo este engranaje de preguntas, respuestas, de por qué, etc. Aquí lo importante es, primero que nada, esto nos lleva a que tenemos que tener mucha educación sexual. Empezar por saber que el ser humano es un ser sexual. Los seres humanos sin sexo no existe la especie. Así que la sexualidad es humana intrínseca. Pero en el desarrollo evolutivo de nosotros aprendimos a tener cuidado sobre esa sexualidad, sea cual sea la que tengamos, sea sexual para un grupo homosexual, heterosexual, transexual o para lo que sea, debe ser siempre de una manera privada, en la que no afecto a terceros. Y en este caso, todavía no solamente afectan a terceros, sino que estamos viendo personas adultas que parecen que todavía no controlan
ese deseo sexual, esa impulsividad sexual que tienen, o peor, la hipótesis que estábamos planteando antes, o que planteaste tú antes, que probablemente incluso se reunieron allí precisamente para hacer eso y filmarlo para luego sacar algún provecho, sea económico, pornográfico, etcétera, porque lo más probable es que esa hipótesis sea bastante razonable. Entonces, sí, tenemos que tener mucho cuidado sobre la educación sexual para que precisamente los niños que lleguen a estar expuestos a estas situaciones de alguna manera puedan entender y no que los vaya a traumatizar porque no entienden lo que es sexualidad. Ahora, lo que estoy diciendo es muy difícil porque es difícil explicarle a un niño, sobre todo cuando es muy pequeño. Ya de un adolescente, ya entre 12, 13, 14, tal vez le podamos explicar mejor y quizás podamos hablar. Pero los más pequeños todavía cuesta porque a ellos nadie debe exponerlo a nada sexual. A nada. Así es. A nada. Ahora, licenciada, la pregunta que se impone y que yo me hago es, ¿qué lleva a una persona a practicar sexo en público, a someterse a ese riesgo, incluso si esto realmente es un tema de una adicción, de hacer el sexo de una manera que sabe que puede ser visto, o si resulta realmente una parafilia, repito, pues es simplemente una preferencia sexual en un momento puntual? Todas las anteriores, todas las que has dicho. Las parafilias, por ejemplo, primero que nada, hablemos de las parafilias. Son los deseos sexuales que no son los acostumbrados o los que nosotros pensamos que son, entre comillas, promedio y normales. Entre comillas, ¿no? Las parafilias con mucha frecuencia se dan. Lo que pasa es que no hablamos de ellas, pero mucha gente tiene parafilia. Estoy casi segura de que del grupo, probablemente varios de ellos tienen la parafilia. Ejemplos. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, eso que acabas de decir, exhibicionismo, es una parafilia. El hecho de que yo me exponga a que me vean, quiero que me vean, teniendo sexo o masturbándome o tocándome, o por ejemplo, vendiendo mi figura, mi cuerpo en estas páginas, todo eso es exhibicionismo. Pero está unido a otras cosas también, porque hay otras circunstancias que hemos encontrado mucho, sobre todo en los trabajadores del área sexual o los que hacen películas de tipo pornográfica. Siempre encontramos que hay problemas dentro de su personalidad. Hay baja autoestima, hay problemas de violencia, incluso de abuso sexual, etcétera. Es decir, estas personas casi siempre, es raro encontrar a alguien que tenga salud mental, que esté bien y que se dedique a estas cosas. Hay algo siempre parafílico, hay algo siempre de trastorno de personalidad o de problemas de autoestima que lo llevan a esto. Así que en ese aspecto hay muchas razones por las cuales estas personas se prestan, porque aunque digan que puede ser económico, e insisto, el tema económico solamente se da de que yo venda cosas mías, sexuales particulares, pornográficas, porque tengo un problema dentro de mi área de autoestima, dentro de mi salud mental, dentro de mi capacidad de generar el recurso, porque todos tenemos capacidad de generar recursos sin tener que generar en nosotros mismos algo que deje nuestro orgullo por el piso o que ofenda nuestro cuerpo o que ofenda a los demás. Y ojo que no estoy hablando aquí de nada religioso, nada, estoy hablando de sexualidad. Cuando yo estoy vendiendo mi sexualidad es porque algo no está bien conmigo. O sea, yo tengo un problema. Exacto. Y eso hay que recalcarlo porque algunas personas tratan de hacerlo ver, y lo he visto mucho en los que defienden los OnlyFans y todo este tipo de cosas, que no pasa nada, que yo solamente estoy poniendo allí algo para ganar dinero. Eso no es cierto. Sí, exacto. O lo miran a uno como una persona anticuada, mente cerrada, te quedaste en el tiempo.
y verdaderamente yo insisto, cada quien puede hacer de su vida lo que quiere, pero lo que a mí no me cabe en la cabeza es cómo tú te arriesgas y te sometes a una situación totalmente donde hay varias personas en lo mismo mientras alguien te está grabando a sabiendas que esa grabación pone en riesgo lo que estás haciendo porque esa persona, como en efecto pasó, lo puede difundir. Ahora, esa persona que grababa, se le puede, y que estaba grabando, pero también estaba viendo y viendo y disfrutando, se le conoce en lo que son estas diferentes o más comunes filias como el boyerista o no necesariamente. Sí, sí, es un voyerista. O sea, difícilmente tú te prestas para ir a filmar a nadie en esa Uh -huh. circunstancia si tú no eres parte de la situación. Por eso digo que todas las excusas que puedan poner los que hacen pornografía como películas pornográficas y que en general dicen que es porque genera recursos y dinero, es una personalidad en particular entre todos los que lo hacen. No hay alguna razón para que tú vayas y tú pienses que así es una forma, bueno, así me estoy ganando la vida. Realmente tiene que haber algún centro de morbo, de daño, de baja autoestima y de poco aprecio del otro que está en estas circunstancias. En un estudio viejo que se ha hecho ya un poco varias veces, se ha renovado, nosotros vimos como prostitutas, se le hizo un estudio donde se comprueba que estas personas son muy infelices. Incluso una de las partes en las que se estudia, me llama mucho la atención porque es la vista, se hace el estudio sobre cómo se ve la vista, porque siempre hablamos de que la mirada habla, de que cuando tú tienes la mirada triste o cuando tienes la mirada así como que deslumbras de que estás contento, etcétera, y ahí se comprobó en ese estudio que se ha hecho varias veces que siempre tienen las miradas tristes. ¿Qué es lo que pasa realmente en el mundo de la pornografía y del uso de nuestro cuerpo? Que hay una denigración de nuestro, Sí, lo que comúnmente en religión llaman el templo, tu cuerpo que es un templo. Esto así en es. psicología, que ni siquiera tiene que ver, o que voy a excluirlo de la religión para que no lo vean así, igual es lo mismo, es decir, tu cuerpo es tu templo y tú debes cuidarlo, y yo no estoy hablando aquí de nada que tenga que ver con moralidad, estoy hablando de algo muy superior, superior. Nadie debe tocarte sin que tú lo desees. ¿Por qué pasa lo de las miradas tristes? Porque realmente tú estás fingiendo que sientes una sensación frente a alguien que realmente no te gusta y lo tienes que hacer. Eso es el Exacto, problema de esto. exacto. Ese es el verdadero problema. Cuando nosotros amamos y queremos y nos gusta a alguien sexualmente, lo disfrutamos y se nota la diferencia. Entonces, claro que aquí hay un problema porque estas personas, para mí, y haciendo honor a tu hipótesis, pienso que estaban haciendo una grabación para algo de tipo pornográfico y por supuesto, pues, también está esa otra parte del ser humano de hacer cosas escondidas, cosas que atenten contra la autoridad, que lo estoy haciendo acá, metido el morbo, que nadie me ve, que etcétera. Por supuesto, todo eso junto se combina para que entonces haya esta situación y estos problemas. Y voy a repetir, la pornografía denigra al ser humano, sobre todo si es contra niños todavía muchísimo Por peor. supuesto, por supuesto. Y ya para concluir, porque el tiempo nos alcanzó, porque aquí el tema está digo yo, en lo inadecuado y en el desatino del lugar donde se hizo, porque pues si esas son prácticas que ya se han estado haciendo, que son usualmente, pues por ellos parece ser que eso no parecía que fuera primera vez que lo hacían. El tema es el lugar, es lo que indigna, es lo que preocupa para personas que tienen niños. Usted no sabe si un niño se introduce al baño, entra al baño y se encuentra con un cuadro como este. Imagínese qué puede pensar ese niño, cómo se puede confundir, en fin.
Eso es lo que ha indignado a la gente, porque repito e insisto, son adultos y pueden hacer de su vida lo que les dé la gana. Y uno no se mete en las decisiones personales ni sexuales de nadie. Pero caramba, hacerlo en un lugar público es lo que realmente pues nos ha, pues a los que hemos visto, nos ha indignado y Indignado. afecta, porque verdaderamente para las que somos madres, decimos, wow, ¿qué tal si uno como madre no fuera tan quisquilloso de cada vez que los chiquillos iban a los baños públicos? Yo metí a mi hijo conmigo en el baño de damas, porque imagínense cada loco que hay en la calle como esto, que no les importa, imagínense la exposición. Es que tú has dicho, Últimas recomendaciones, licenciada, y con eso concluimos. sí, Edna, es que tú has dicho lo correcto, estamos indignados, porque hay, hay, Sí, hay, hay razón para estarlo, porque como tú dices, si bien es cierto, cada quien es dueño de su sexualidad, siempre y cuando no afectes a terceros. Y aquí sí hay claro. afectación a terceros, aquí sí hay personas que están indignadas porque ese no es el lugar, Ujú. no es correcto y sí hay peligro para otras personas, sobre todo los niños. Así que así está claro. Lo que sí me lleva así, como siempre, y estos programas que yo insisto y los felicito por eso, es educar. Hay que educar sexualmente. La educación sexual no tiene nada que ver con tener sexo, tiene que ver con saber cómo es nuestro cuerpo, cómo funciona, etcétera, una serie de cosas y sobre todo enseñar la dignidad de ese templo fabuloso que es tuyo, cómo debes atenderlo y cuidarlo siempre. Eso es lo que nos importa a nosotros en nuestra sociedad para tener una mejor sociedad. Así es. Me quedo con ese mensaje agradeciendo una vez más a la licenciada Lesbia González, psicóloga forense, por acompañarnos siempre a hacer docencia en los temas que pues se presenten a diario. Gracias y le mando un fuerte abrazo, licenciada. Se cuida. Abrazo, Buena saludos. tarde. Buena tarde. Amigos, nos